Buenas tardes a todos. Hoy arrancamos una secuencia de programas que son más bien a nivel totalmente generacionales en dos ámbitos. Uno es en generaciones de personas y otro es en generación de un nuevo partido que es mi intención tratar de que surja en nuestro departamento y por supuesto en el país también, ¿no? La idea en su conjunto es tratar de mostrar en esta serie de programas la idea, el proyecto, lo que pensamos hacer, que no es algo difícil, que no es algo fuera de lo común, pero sí que es diferente. Tenemos ideas muy diferentes. No nos hemos contagiado con el tema de una crítica hacia determinadas personas o hacia determinados otros sectores de la política nacional y departamental, sino que más bien hemos tratado de analizar, un análisis muy exhaustivo de todos los que participan, todos los actores políticos, y buscar entre todos ellos qué es lo que se puede rescatar de bueno, que realmente hay mucho bueno para sacar de la gente en política que actúa actualmente, porque no crea que uno no ve que hay gente muy sana, gente muy bien, pero uno tiene una idea diferente, uno tiene una idea, una manera diferente de hacer política, y me gustaría que bueno, a partir de este tipo de menú de opciones que vamos a tener en un programa de 5 etapas, planteemos 5 puntos. Uno de ellos es la idea de este grupo. Este grupo ya conformado, ya con la anuencia del Partido Colorado en su sede central en Montevideo, bueno, comenzó a trabajar en forma legal. ¿Y por qué digo eso? Porque me quedé un poquito trabado ahí, porque me llamó mucho la atención en el momento que me dijeron cómo tenía que hacer para conformarlo. Yo ya había actuado anteriormente, pero para conformar un nuevo sector con la misma identificación, tenía que lograr un mínimo de 150 firmas y 9 titulares y 9 suplentes, cosa que me pareció, yo decía, una locura. Con todo el trabajo que tengo, salir a buscar toda esa cantidad de gente para poder accionar en la política me pareció inapropiado para los tiempos de que está viviendo el Partido Colorado, que no está viviendo momentos de lo que debería vivir. Y bueno, a mi sorpresa, logré en solo 2 días casi 200 firmas. No solamente 150, sino casi 200 firmas en las que se comprometían a ayudar a lograr que esta idea, esta propuesta, basada en charlitas que hicimos, charlitas en casa de vecinos, en casa de profesionales amigos y esas cosas, y logramos que ellos marcaran con su firma el apoyo. Logramos presentar eso y ahí nace hoy Evolución, por eso le pusimos Evolución. Bueno, una vez explicado el porqué de Evolución, más o menos le comento los 5 puntos que pretendemos nosotros plantearle a la ciudadanía. El primer punto es un poco hablar del por qué estamos acá. Segundo punto es algo que para mí es muy importante, y es los costos que hoy tienen los sistemas, los servicios comunes en el país, como son la energía, como son el agua, como es las comunicaciones, y cómo afectan directamente el bolsillo de nuestra gente y qué maneras. O sea, planteamos el problema que todos conocemos, pero ¿cuál es la solución? Bueno, planteamos una solución posible a nuestro criterio. Lo otro más importante es que, además de eso, tocamos un punto que es la parte de economía. ¿Qué posibilidades tenemos? Un poco un conocimiento de lo que la gente nuestra, no digo de mi sector o del sector de aquel o del otro, sino lo que hemos podido conversar. Sacando mucha información de un grupo que lo maneja un economista que me llamó la atención en particular, que en su momento lo nombraría, pero la verdad que me llamó mucho la atención. El nombre es Nicolás Herrera, con un grupo que ha hecho lo que es la parte de educación, que es el ejemplo que yo pretendo hacer, que se basa más o menos en lo que planteó
el gobierno español en el año 2003. Los españoles intentaron buscar llegar a una educación como solución a los problemas futuros de vida, cosa que es muy cierto y yo lo aplaudo, pero por un tema económico no lo lograron llegar a hacer. Entonces apareció Chile con Michelle Bachelet. El programa anterior del gobierno lo había propuesto, pero con sus quejas a través de los gremios, esas cosas se tuvo que adecuar, y este gobierno socialista de verdad, logró aunar esfuerzo y promulgar la ley 23.230, que está muy buena, sobre la educación, y eso dio a que saliera a partir del 1 de marzo del año 2017 se aplicaría esa ley. Y yo la he leído bastante veces, y me parece que es la solución que nosotros debemos atender. Es una solución para todos los problemas que nosotros tenemos y que lamentablemente no lo podemos solucionar ya, sino son a largo plazo. Pero también pensamos las soluciones a corto plazo, cuál deberían ser. Esto más o menos sería el menú, y un poco también de historia en la política, de lo que es, por qué yo me considero, y este grupo es un grupo totalmente liberal. No es un grupo, vamos a llamarle, progresista, ni histórico, ni renovador, ni nada que se le parezca, sino que es un grupo liberal. Liberal en todo el sentido, así como lo fue José Valle de Ordóñez, así como lo fue el vallismo en su origen. Esto es lo que queremos rescatar. Una idea en la que se puede aplicar en un gobierno que es un gobierno del pueblo, verdaderamente del pueblo, con ideas como, por ejemplo, el haber aplicado, bueno, no vamos a llegar, pero las 8 horas y el voto de la mujer, el voto femenino, los chicos que no trabajaran, que fueran menores a 18 años de edad o de la edad de trabajo, todas esas leyes que fueron innovadoras, las leyes de educación, todo eso reflotarlo en un periodo de 4 a 5 o 6 programas si es necesario, pero vamos a ver si lo podemos lograr de a poco. Vamos a tener la ayuda también de otro profesional amigo que es más bien es médico, pero él me va a ayudar en la parte de biología, porque también toco la parte de biología de lo que son el tema fundamental en que yo hablo de la generación para la solución de los problemas energéticos de toda la región, tanto Uruguay, Brasil, Argentina, y bueno, si es posible, más que nada los propios vecinos nuestros. Llegar a una tarifa muy parecida, muy cercana al cero, que se puede lograr. Entonces arrancamos con ese tema, arrancamos un poquito con el tema de lo que es la parte que más me preocupa a mí, el sistema de energía. El sistema de energía en toda la región y en todas las zonas de lo que vendría a ser la Mesopotamia argentina y Uruguay. Nos hemos manejado desde el año, un estudio hecho por Gabriel Terra y en el año 1903, por ahí esa fecha, en diciembre se culminó, en la que se estudiaron todas las posibilidades de proyectos hidráulicos para generación de energía en todos los ríos que existen actualmente en lo que vendría a ser las cuencas tanto del Paraná, del río Uruguay y de los ríos Negro, Queguay, todos los ríos que tenían posible acumulación de potencia que es necesaria para poder producir energía. Después de eso, en el año 1938 se produce o se aprueba la ley en la que se construye la primer central hidráulica del Uruguay, ¿no es cierto? La que todos conocemos. Una central que abarca un lago muy importante, diríamos que anda alrededor de los 125.000 a 127.000 kilómetros cuadrados, que eso es nada poco. Uno ve el mapa del Uruguay y se va a encontrar con que en el centro del país tiene una cantidad una demanda de colores azules, y ese es el lago, y después sigue ahí un poco anterior Bonete y después la represa de Palmar. ¿Por qué hago énfasis en los lagos? El énfasis que hago en los lagos,
Ya vamos a hablar un poquito de potencia y lo que es la transformación de la energía. Pero ¿por qué hago un énfasis en los lagos? Es que en aquel momento lo que buscaban, en este caso Terra Baigorria y todo su equipo, que excelentísimo nivel, tanto acá en Uruguay como en Argentina y diríamos que en Latinoamérica, y estudiaron mucho este fenómeno propio en una reunión en la cual tengo unas notas ahí en Panamá. Lo que se pretende es los lagos. ¿Qué pasa con los lagos? Los lagos, a mí, a lo que he estudiado, son la acumulación de la potencia. ¿Qué hace? Cuando llueve se junta agua y se levanta el nivel. Ese nivel de agua lo que hace es, al tener una determinada altura sobre el cauce del río, esa caída de agua es la que hace, por la potencia, por la cantidad de agua acumulada que tenemos, hace que esa caída mueva los generadores, los alternadores. Y de ahí es que se produce con alternadores, por ejemplo, en el caso de Palmar, 88 campos son las RPM 88,2 a 357 RPM, logramos nosotros conseguir una potencia de más o menos 111 megavatios por cada una de las máquinas. En el caso de Baigorria 140 y Bonetti un poquito menos. Pero más o menos la idea es así, y Salto Grande que tenemos también exactamente igual. Son sistemas Kaplan, sistemas rusos, europeos, en su base pensados en un esquema alemán muy bueno, y dan un resultado fenomenal. Acá en Palmar, por ejemplo, lo hizo la empresa CG Astron, y un nivel extraordinario. Tenemos el mejor de los sistemas en materia de generación y transmisión de energía, también transformación. Pero tenemos lo mejor, pero hemos creado unos espejos de aguas tremendos. Estos espejos de agua, lo que hemos logrado con estos espejos de agua, que son los lagos, es pegarle una puñalada a la naturaleza. Hemos roto el equilibrio de la naturaleza. Antes, los ríos tenían un cauce, a la vera de los ríos teníamos los montes, esos montes generaban un microclima en la cual ustedes podían ver el ganado en invierno, en los montes. Yo a veces me acuerdo de mi viejo, el ganado cimarrón, pero se protegían generalmente tanto de la helada, frío y todo, porque ahí había un microclima. Ese microclima se mantiene también en el verano, es la naturaleza. Nosotros rompimos eso, nosotros lo que hicimos fue llenar de agua toda esa naturaleza y crear un lago artificial a 27 metros de altura de lo que era el cauce normal del río y 45 en el caso de Palmar, que lo que logramos es juntar, en este caso 62.750 kilómetros cuadrados de agua, que lo que hacemos es un espejo que no lo tenía la naturaleza. Estamos generando una evaporación tremenda en los días que hace que hay sol fuerte, una evaporación incontrolada, y por eso hoy tenemos el problema tremendo de las lluvias incontroladas. Un clima que, como me dijo en aquel momento que estábamos en el periodo de estudios y hacíamos la pasantía en Palmar, el ingeniero Jan-Yves Legoff, que fue el generador de toda, el jefe, diríamos, de la parte de producción de la central, que me decía: ustedes no saben lo que están haciendo. Dice, yo me reía un poco, porque decía, por suerte tenemos energía eléctrica en todos lados. Él me decía, hoy tenés energía eléctrica, mañana tenés un problema, porque la naturaleza no se trata así. A la naturaleza se le trata como tal, como corresponde, se cuida, no se agrede. Y nosotros la agredimos a la naturaleza. Creamos un lago que es un espejo de agua. Ese espejo de agua hoy tiene un problema tremendo de evaporación incontrolada, que me está produciendo fenómenos de lluvias estrepitosas de hasta 300 milímetros en una cuestión de minutos. Y esa lluvia, ¿qué es lo que nos produce? Bueno, que se nos inunde todo, que generemos inundaciones tremendas, porque la evacuación hacia los ríos es desbordada ampliamente, porque tenemos un lago. Los lagos son muy grandes, pero no estoy hablando solamente de Palmar, Uruguay, Salto Grande, estoy hablando también de Yacyretá, Itaipú, las represas que se han construido en el Cono Sur, que realmente nos están generando lagos tremendos, o tienen lagos tremendos que nos están generando evaporaciones incontroladas. Pero lo que es peor todavía
tan incontroladas que ya no sabemos si el verano es verano y si el invierno es invierno. Puede venir un invierno muy frío como el que estamos padeciendo, como un invierno muy caluroso como el que padecimos en el año anterior y húmedo, y veranos sin ninguna posibilidad de que no hubiese lluvia, constantemente lloviendo, o veranos extremadamente secos que nos perjudican enormemente. O sea, aquello que teníamos de una naturaleza totalmente regulada, hoy la rompimos el ciclo de la naturaleza. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con la política. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos creado estos lagos. El río sigue corriendo, obviamente. Normalmente el río sigue por su lecho corriendo, y eso va haciendo de que arrastre normalmente. Ustedes van a ver que el ejemplo más claro del arrastre sistemático y la crecida se ve en que el lecho del río está subiendo. ¿Por qué sube el lecho del río? Y bueno, sube por una causa y una constante que no se estudió nunca. Y tampoco le podemos echar la culpa a UTE. No le podemos decir, che, UTE, se creció el barrio, pagame todos los errores y defectos. No podemos, eso no es así. Lo que tenemos que es dar una solución. Entonces nosotros como Partido Colorado, que siempre hemos tratado de dar soluciones a los problemas que se generan, vamos a buscar una solución. Entonces hoy fuimos a la parte técnica. Ustedes imagínense, ustedes tienen el río con su cauce natural y de repente lo cortan la potencia. ¿Por qué? Porque tienen que acumular los HP. Los HP son la potencia que necesita y que se requiere para poder mover con su caída el agua a los generadores que están haciendo producir o crear la energía eléctrica. En el caso de Palmar, el lago tenía una profundidad inicial de 45 metros a 47, un estándar de 38. En el caso de la caída de agua es más o menos 27, sumándole los metros que tiene el normal de altura del río en la zona de ríos aguas abajo. Al cortar usted eso, ¿qué pasa? Todo lo que viene acumulando el río, todo lo que viene trayendo el río, toda la resaca, el barro, la arena, la piedra, todo la paramos ahí. Entonces, ¿hasta cuándo la paramos? Hasta que se llena nuevamente el lago, llega a sus proporciones normales, y cuando llega a normales, para evitar o se prevé una lluvia a través de lo que se llama el Despacho Nacional de Carga, que es el que controla todas las caídas de agua de todos los ríos en la zona, ahí lo que hacemos es, bueno, Despacho Nacional dice que hay que abrir compuertas o usar la máquina, y ahí empezamos otra vez a que el río empiece otra vez a correr el cauce. Yo en la segunda parte le voy a mostrar, o le voy a intentar demostrar el por qué el Partido Colorado, por qué nuestro sector se ha involucrado en esto, y por qué es necesario que lo vean, porque es tangible, posible de ver. Muchas gracias. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. Pide tu delivery gratis. El mejor reparto a domicilio. A toda hora, al instante, en donde sea. Comunicate al teléfono 4531-6881. Por WhatsApp 092-003-318. En Facebook, Big Almacenes. Te esperamos en La Valleja 501, esquina Rivas. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. No te pierdas esta oportunidad. Llegó a Dolores el mejor curso de instalador de steel framing del Uruguay, de la mano de Secatec y Barraca Castillo, dirigido a todo público y sin conocimientos previos, para construir tu propia casa, exonerando aportes en el BPS, para sumar esta técnica a tu empresa, para construir como inversión. Reserva tu lugar. Informes al 2402-4000, www.secatec.com.uy. Desde el año 2003, brindando el más alto nivel de capacitación para tu mejor salida laboral. Peluquería Unisex Caronela. Academia a nivel nacional e internacional con una estilista formada en Europa. Diana Britos te espera, con clases todo el año en módulos completos o individuales, para que puedas aprender cortes, colorimetría, peinados y todo lo que esta gran profesión tiene para ofrecerte. Te esperamos en Frejeiro 720, frente a Terminal Shopping. Nuestros teléfonos
4533-7909 o nuestro teléfono 098-634-112. Facebook Diana Britos Pérez, Academia y Peluquería Caronela. Así crece Soriano, con el trabajo de la Intendencia y el respaldo de la gente. Trabajamos permanentemente en el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de la red de caminería rural de todo el departamento. Con estas obras posibilitamos la salida rápida y segura de la producción de nuestros campos y una fluida comunicación en las zonas rurales. La Intendencia trabaja para todos, para que Soriano siga creciendo. Soriano, departamento fértil. Sanitaria Villoldo, instalaciones sanitarias, baños, reparación de lavarropas, termofones, lavavajillas, instalaciones de bombas presurizadoras y de presión, mantenimiento y desobstrucción, también limpieza de desagües. Nuestros teléfonos 096-735-382 o el 094-552-236. Pizzería y chivetería G&G, la del Gordito Pamplona, aquí en la ciudad de Mercedes, con pizzas con mozzarella, napolitana completa, pizza rellena especial de la casa, chivito común, completo, de todo, realmente milanesas, hamburguesas y más. Salsa y masas sin azúcar agregada, donde en Pizzería y Chivetería G&G, la del Gordito Pamplona, atendida por sus propios dueños, Gabriela y David. Teléfono 4533-5830 o 099-942-390. En el aire, Canal 8 Mercedes. Ahora también en la web www.canal8mercedes.com. Seguimos un poco desplayándonos en el tema del río, que habíamos hablado de lo que vendría a ser, estamos hablando de aguas abajo. Nosotros que somos de Soriano, que somos de Mercedes en particular, yo lamento lo que está ocurriendo y me duele en el alma ver todos los días la isla tapada de agua. Desapareció la isla Mercedes. Es muy poco, es casi imposible ver la isla. Le estoy hablando de hace 2 o 3 años ya, que podamos ir a la isla como íbamos antes. No existe más, está tapada de agua. Me refiero a la isla del puerto. Y tampoco tenemos puerto. Ustedes fíjense en el puerto, hay un catamarán, una tipo pontón de hidrografía para el boyado y están casi que varados, porque ahí donde anteriormente, me estoy refiriendo al año 48, 43, al 48, que el puerto tuvo la mayor capacidad de movimiento de todo el Cono Sur, uno de los puertos más movidos era el de Mercedes, por la cantidad enorme de trabajo que había de lo que es la salida de todo el producto primario, y salía todo en barcos. Ese puerto tenía una profundidad de 8 metros en la escala de Wharton. Wharton, les explico que es el cero de Wharton, es el cero medido del pelo del agua en el puerto de Montevideo. De ahí en más, nosotros hoy estamos a 140 metros de la escala de Wharton en la zona de Palmar, Mercedes. Entonces, es bueno porque uso esos términos. Discúlpenme que soy un poquito técnico, como me dijo mi hijo, que fuera menos técnico. Vamos a tratar de hacerlo. Ahora, ocurre que cortamos el río. Todo lo que hay en el río, cuando no hay potencia, cae al lecho. Cuando cae al lecho, se pega en el fondo. Al poco tiempo abrimos nuevamente compuertas y el río vuelve otra vez a circular agua, a marchar las corrientes como van, pero ya sobre el lecho acumulado en el fondo del río. Y así sucesivamente, en un correr de 30 años que se hizo la represa, hemos logrado, por ejemplo, ver que ustedes desde la
playa o desde la Rambla de Mercedes a lo que es la punta de la isla pueden ir caminando. Antes había 10 metros de profundidad, ahora se puede ir caminando, se puede cruzar a la isla caminando. ¿Por qué? Porque no hay fondo, no hay profundidad, se desapareció la profundidad del río. Si nosotros recordamos, hacer un poco de memoria en lo que es la zona nuestra, en Mercedes, cruzar el río a nado, como era una de las famosas novelerías que hacíamos cuando jóvenes, hoy podemos pensar que hasta más de la mitad del río, diríamos que casi las 5 o 6 partes del río la podemos hacer caminando, y posteriormente de ahí podemos ir en la parte del canal, que es muy chiquita y que no tiene casi potencia, a hacerla nado. Pero no es como antes, cambió la cosa. ¿Por qué cambió? Por el efecto de las represas. Pero no solo cambió aguas abajo, no solo lo dejó sin posibilidades de ser un río navegable, no solo lo dejó sin ser un río posible de generar una vía o una industria naviera, como la había antes. La desaparecimos a consecuencia de lo que es las represas. Lamentablemente es así, hay que decirlo con todas las letras. No hemos hecho un mantenimiento del río para poder lograr que el río esté siempre en el cauce. Fíjense nomás en la salida del río, la desembocadura. Se van a encontrar que se llama la falsa desembocadura, como quieran llamar, está tapada de agua, tiene 50 centímetros de agua, no entra nadie, tenemos que entrar por un costado, por un arroyo, ¿no es cierto?, que es en el kilómetro 67,8, que es del río Uruguay, que de ahí podemos entrar al río Negro. No podemos entrar por el río Negro en su desembocadura, está tapada, imposible navegar. Y eso hace que el más pobre, el más necesitado, que vive generalmente en las casas más carenciadas, en las zonas más bajas, cuando llueve un poquito nomás ya se ve la inundación. Y es un problema tremendo para lograr que se pueda solucionar ese problema, porque empiezan las ayudas sociales, corremos los vecinos a dar una mano, que comedores, que inundados, llevarlo para tal lado, para tal otro, cuando nosotros tenemos la solución en nuestras manos, y es la propia represa. Porque no piensen que solamente la represa se va acumulando de río abajo, sino arriba en los lagos, la potencia acumulada cada día es menor, porque lo mismo que ocurre en el río, en el lecho del río, ocurre en las represas. El agua, que trae toda la cantidad de arena, piedra, barro, todo lo que trae normalmente el río, nosotros se lo cortamos y se deposita en el fondo, en el lecho del lago. Y si hoy medimos a 30 años, de cuando había 45 metros, vamos y medimos con una herramienta muy sencilla como es el escangallo, que es el escangallo, es una piola con una pesa de bajo un jabón, medimos, pum, a donde tocamos, a ver cuánto estamos, y estamos en 27 metros. O sea, hemos perdido ya casi 14 metros de profundidad que está en el lecho del lago. O sea, hemos perdido potencia acumulada. Y esa es la preocupación que tiene el Despacho Nacional de Carga. Por eso que está tan atento a las posibles lluvias, posible esto, posible otro, porque se le va. Ellos tienen que mantener esa potencia para poder mantener el suministro de energía. Así de claro. Trato de ser lo más simple y sencillo posible. ¿Cuál es la solución que pretende hacer este grupo? La solución es... perdón, me he olvidado otra cosa más. Muy importante. Las cianobacterias. ¿Qué es la cianobacteria? Ustedes saben que debajo del río existe un mundo, una vida. La bentónica es la vida que hay, la naturaleza que hay debajo del agua. La bentónica es el ventos, ¿cómo se denomina? La fauna que hay debajo del río. En la fauna habitan miles de seres biológicos entre los peces y una cantidad enorme de millones, micronésimas partes biológicas. Entre ellas estas cianobacterias. Estas cianobacterias eran controladas normalmente eran controladas por la corriente del agua. ¿Cuál es el problema que tenían las cianobacterias para poder seguir desarrollándose? Eran directamente la corriente. El agua que corre las mata. Y por supuesto son alimento de otras bacterias más que hay en el fondo, en el lecho del río. Eso siempre ocurrió, desde que se crearon los mares y los ríos, siempre ocurrieron, siempre estuvieron. No es nada que haya ocurrido ahora. Lo que pasa es que ahora nosotros cortamos la represa, con la represa cortamos el río, perdón. ¿Y cómo es que se generan estas cianobacterias? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo florecen?
La manera son solo 3 días. En 3 días podemos hacer que estas cianobacterias se conviertan en cianuro, en un 65% cianuro puro, se conviertan en una máquina de absorber oxígeno en un 97%, y se conviertan en el veneno que mata toda esa fauna o esa bentónica que hay, esa fauna bentónica, la biota bentónica que existe en el río, en este caso Río Negro. Vamos a puntualizar todo en el Río Negro. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve en los meses de enero, febrero, que cuando tenemos esos 3 días que estamos hablando, que es el momento que aparece del fondo por su magnitud, se reproducen, como no tienen nadie que la pare, no tiene quien las consuma, porque es mucha, y el lago es justito el caldo de cultivo especial es el lago de Palmar, o el lago de Baigorria, o el lago Bonete, o el lago Salto Grande, o el lago de Taipú, de Yacyretá, de todas las represas. Eso lo que hace es producir que se florezcan. En el segundo día ya consumieron el 90% del oxígeno necesario para su reproducción y les cambia el color. Ya de ese verde oscuro que se disimula mucho con el agua pasaron a tener un verde un poco más claro. Y al tercer día ya asumieron toda su evolución y se ve un color verde bastante claro. Ese color verde son algas, cianobacterias, son cianobacterias que lo que hacen es envenenar a los peces. Pero no los envenenan propiamente con el cianuro, sino con la falta de oxígeno. A los que nos envenenan es a nosotros. A nosotros, que por más que tengamos la OCE con sus plantas, desde la época que los ingleses nos pasaron el agua, nos regalaron el tema del agua, desde esa época nosotros no tenemos ningún otro cambio más que el cloro, o de repente carbono, o de repente algunos elementos que se usan para hacer que el agua sea potable. Pero no tenemos nada contra el cianuro. Entonces, lamentablemente, el agua potable que nosotros estamos tomando, gracias a ese problema que está generando las represas, ese cianuro que se está generando, y nos está matando. Nosotros tenemos el índice más alto de cancerígeno del Uruguay, esta zona. Y esto es inexplicable en los términos normales, clínicos, pero muy explicable por la variación que le hemos hecho a la naturaleza. Este es un aporte que queremos hacer como Partido Colorado, como grupo de lo que es una evolución vallista, de lo que son ideas, que son programas, que son proyectos, que no tienen nada que ver con política. Son ideas para poder dar soluciones a los problemas. Entonces acá viene la posible solución. ¿Qué es lo que queremos solucionar nosotros? Nosotros no queremos que el Uruguay deje de tener o perder la energía que tiene. Entonces han aparecido muchos elementos, como por ejemplo, vamos a colocar, yo un poco me río, lo digo irónicamente, pero es tal cual. Vamos a poner un montón de ventiladores, energía eólica, para generar la electricidad necesaria para la industria. Y hemos visto que en Colonia, San José, todo el tirón, hay cantidad de los famosos ventiladores que yo le digo de 3 aspas, que son los generadores de energía eólica por el viento. Y después hemos visto también que se ha promocionado mucho el tema de la fotovoltaica. Inclusive en Fraivento, ayer me contaba la periodista de Fraivento, que me estaba haciendo la nota, que me comentaba de que se pensaba hacer una playa grande de sistemas solares, paneles solares. ¿Sabe qué? Todo suma, pero eso no es la solución. Yo lamento decir a todos los que han invertido en esto, Uruguay no tiene el viento necesario como para poder hacer mover un generador de una potencia de 10 megavatios, que es lo que se fabrican, a lo que hoy está produciendo. Y fíjense, realmente en Colonia tenemos los generadores eólicos, pero están en el menos de un 1%. A veces cuando hay viento o algo logran 6 megavatios, 8 megavatios, pero a veces en momentos así esporádicos. Eso es para donde hay vientos constantes, firmes y constantes en realidad. Puede ser el sur patagónico, o lugares altos como montaña, lugares de montaña. La geografía lo tiene que dar. Acá no tenemos una geografía para eso. Pero bueno, están instalados. Todo suma. No lo vamos a criticar. Todo suma. Para mí no es esa la solución. Tampoco lo es las pantallas solares. ¿Por qué? Porque usted fíjese que ocupa 1/3 del techo de su casa para colocar un panel que le cuesta $2.000 para calentar un termofón de 120 litros. Yo me pregunto, entre la batería,
el mantenimiento. Para yo calentar 120 litros de agua, no sé, me parece que es muy grande la inversión, es muy grande todo, para algo que se puede hacer de otra manera, me parece. Pero es una opinión personal y ya lo he hablado con otras personas en la cual discrepamos en este punto, pero son energías que realmente sirven para la naturaleza. ¿Qué ocurre? Lo que hace, el planteo que hace nuestro grupo es empezar a pensar en lo que ya tenemos instalado y cómo hacemos para modernizarlo, para llevarlo a los tiempos actuales. Volver el cauce de los ríos a lo que era lo normal, entiéndase bien, volver el río a la situación anterior, que corra, que fluya al nivel que era antes, a los 8 metros que teníamos en el Club Remero cuando nos tirábamos del trampolín, que nos tirábamos y gozábamos de la altura y la profundidad que tenía el río ahí en esa zona. Hoy si usted se tira queda enterrado de cabeza porque tiene 50 centímetros de agua nada más. Ahora, que tengamos una isla, que tengamos un país que no tenga los problemas que hoy tiene en base a la cantidad de ocasionales lluvias estrepitosas de 300 milímetros pero estamos hablando de 10 minutos, una cosa increíble lo que está ocurriendo. Pero bueno, la idea es llegar a eso. Y bueno, en el siguiente paso le voy a explicar un poquito cuál es la idea en su concepto, que sería bueno analizarla. Y es el aporte que hacemos, que nosotros no decimos que es lo que corresponde hacer, no. Nosotros decimos que es lo que este grupo piensa. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. Pide tu delivery gratis. El mejor reparto a domicilio. A toda hora, al instante, en donde sea. Comunicate al teléfono 4531-6881. Por WhatsApp 092-003-318. En Facebook, Big Almacenes. Te esperamos en La Valleja 501, esquina Rivas. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. Seguimos un poquito con la idea. La idea se basa en usar el río en su cauce normal. Y las represas que hoy están, que no las desarmemos, que no las desmantelemos, como dicen algunos, pensás desarmar las represas, no, para nada, ni siquiera tocar sus generadores. No, en absoluto. La idea es que el río fluya normalmente y que cuando hay una posible crecida de los ríos por cantidades de agua, ahí sí usemos la represa como contención del agua que nos viene, pero no como acumulación de potencia para mover las centrales y los generadores. No. Dos cosas diferentes. Que nos sirvan como retención para evitar las inundaciones y que nos sirvan solamente para eso. Para evitar inundaciones, para evitar secas, cuando hay unas secas tremendas, que podamos acumular de repente un poquito de agua ahí, pero nada más que eso, estamos hablando de 1 o 2 metros, nada más. O sea, el cauce normal del río, que logremos que el río se profundice. ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué lograríamos con eso? Lograríamos justamente ese puñal que le metimos a la naturaleza, sacárselo y tratar de empezar a curarlo. Si después nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos brasileños quieren hacer lo mismo bajo el ejemplo que nosotros mostramos, seguramente vamos a tener un país de nuevo y un cono sur ecológico bien visto y sin atacar la naturaleza como se ha atacado hasta ahora, que la hemos destruido con el tema de los lagos. Hay una parte que me gustaría hablarlo, pero va a ser en otro programa, que es qué hacer con los ríos. Para mí es importante ese tema porque trabajo en esa área, trabajo en lo que es la explotación de las vías navegables, pero bueno, lo dejo para otro programa. Ahora, lo que sí me interesa es un poco hablar de economía. Me voy a volcar un poquito a la parte de economía, lo que es la parte plata. Saben que una de las cosas que nuestro país ha tenido en este último periodo es que es un poco feo lo que voy a decir, pero lo ha logrado el gobierno anterior, y es que entre nosotros, entre los que éramos vecinos, entre éramos amigos, estemos todos peleados. Peleados porque no nos alcanza la plata, peleados porque yo lo defiendo al Pepe, peleados porque yo lo defiendo a Tabaré, peleados porque yo lo defiendo a Cookie, peleados porque lo defiendo a Jorge, yo qué sé, peleados. Han hecho que nosotros hemos
se haya implantado algo que antes era una discusión normal, a que llevemos a pelearnos. Y yo me río de eso, porque la verdad que yo digo, qué feo que es que nosotros nos estemos peleando porque aquel tenga una idea y porque el otro tenga una idea. Al contrario, tenemos que sentarnos, conversar y decir, bueno, mirá, esta idea está buena, esta idea está mala. Como era periodos anteriores, ¿cuántas veces se juntaron a matarse los políticos y después resulta que, como dice la gente, después se juntan entre ellos y salen abrazados? Y sí, y es correcto, tienen que salir así, tienen que salir abrazados, así debe ser. Eso es una cosa buena. Entonces acá en este poquito tiempo que me queda les voy a contar mi idea, mi proyecto, que se basa mucho en lo que es la educación. Yo nombré hoy a Nicolás Herrera, que es uno del grupo economista Ceres, que la verdad que me impactó ver lo que hizo con un liceo que se llama Impulso, que la verdad que sería una gran solución. La verdad que me impactó, de verdad me impactó. Liceo de tiempo completo al viejo estilo de como lo hizo don José Valle Ordóñez cuando dijo la secundaria tiene que ir a los departamentos y se crearon los liceos departamentales. Bueno, esto es algo que debemos hacerlo de esa manera y apoyar aquello que dijo Sanguinetti. ¿Se acuerdan ustedes de que levantó el nivel en 5 en preescolar? Que la verdad que me encantó, es una cosa muy bien. Y bueno, y de ahí en más tenemos que no seguimos, nos frenamos, deberíamos haber seguido con eso y tocar los puntos de lugares más vulnerables de nuestra sociedad para que todos tengan la posibilidad, creando liceos de tiempo completo, como es en este caso el Grupo Impulso, que les recomiendo que lo vean, que está muy bien hecho, muy bien, muy parecido a lo que se va a implantar en Chile a partir del 1 de marzo del 2017. Hablemos un poquito de política. Tenemos nosotros que, después del periodo de los gobiernos dictatoriales, llamémosle, o militares, o lo que quieran llamarle, yo le llamo directamente el regreso a la democracia en que llegó Sanguinetti, desde ese periodo se encontró con un país con todos los problemas normales que todos conocemos, en la cual había que solucionar problemas. Había cosas adversas, otras muy adversas, y había cosas buenas. Una de las cosas buenas es que no había un ciudadano que no quisiera salir adelante. Una de las cosas buenas era que todo el mundo quería que saliéramos de aquel pozo que habíamos estado metidos. Esa es una gran cosa que hubo en el periodo de Sanguinetti, y él lo aprovechó bien porque tenía un equipo extremadamente bueno. Yo lo admiro mucho a Sanguinetti por su nivel intelectual y su corte francés, que en su formación, que no es lo que yo más o menos hago, pero sí es admirable. Es una persona que, me acuerdo yo, en mi época de estudiante, se hizo un estudio de cuáles eran los mejores presidentes del mundo, y me acuerdo que el primero era François Mitterrand y el segundo era Julio María Sanguinetti. O sea, qué nivel teníamos en Uruguay, qué nivel. Entonces vamos a hacerlo notar a eso. Y seguimos un poco después, periodo de lo que fue la calle. También, otro periodo exactamente parecido. Teníamos 1000 problemas, 1000 posibilidades de desarrollo. Ustedes se acuerdan que tuvimos la posibilidad de lo que es el sistema de preparar el país para un cambio productivo en el agro, como fue el tema forestal, y una cantidad de leyes que bueno, está discutible o no. Hoy tenemos, gracias a esas instalaciones, tenemos el Producto Bruto Interno que se ha mantenido, no en valores tan bajos, sino lo hemos logrado frenar hasta determinado tiempo. Después vino, por supuesto, el periodo nuevamente Sanguinetti, que mantuvo, y ahí fue donde le dio un impulso muy importante a la educación. Le dio un impulso espectacular, en particular a las escuelas de tiempo completo. Le dedicó mucha cantidad de trabajo. Entonces, yo soy colorado, amo el Partido Colorado, pero amo el ser libertador, o sea, ser libre, ser de un país, de un partido que sea liberal. Por eso dije la palabra libertador, pero mal dicha, liberal. ¿Por qué? Porque me interesa todas las ideas. Me interesó, vi lo bueno de la calle, vi lo bueno de Sanguinetti, y después vino lo de Jorge Valle. El doctor Jorge Valle agarró, pobre presidente, le tocó las peores. Porque si había cosas más peores
en un gobierno que podían tocarle, les tocaron todas juntas a él. Una crisis tremenda en los países vecinos, una aftosa que nos comió hasta la única posibilidad que teníamos, que era por lo menos mantener la cuota Hilton en carne, una posibilidad enorme de ventas que en el mercado extranjero que se habían abierto. Hizo un acuerdo con México espectacular, único, le dio un impulso al Mercosur que hoy está totalmente desmantelado. Y bueno, yo qué sé, si me pongo a hablar del periodo Valle, diría que el equipo fue fenomenal, porque lo bueno que tenía el equipo del doctor Jorge Valle, que era un equipo con mayúscula, no había uno, eran un montón, eran varios. Se buscó la excelencia, se buscó lo mejor, se buscó un gobierno que ante la adversidad más grande que tuvo el país, creo que históricamente, en lo que es en mi conocimiento, fue la peor de todas los gobiernos adversos. Este gobierno en particular le tocó todo junto, le tocó todo. Y salió y vino el gobierno del presidente Vázquez. El gobierno del presidente Vázquez fue un gobierno diferente, fue un gobierno en la cual entró otro esquema político, otra forma de hacer política, pero entró con un país totalmente saneado, con un Producto Bruto Interno que vendríamos a llamarle en un 1.5, en un valor que con toda la crisis diríamos que debería ser negativo, y teníamos un valor positivo. Es increíble. La verdad que yo admiro mucho ese periodo de Valle, porque fue de una gente espectacular. Bueno, lo toma, dijimos, el presidente Vázquez con todas estas cosas, y viene una bonanza. Se viene una bonanza a nivel mundial. Producíamos desde alpargata, lo que sea, se vendía a precios descomunales. La soja, que estaba en 2.20, se fue a 687. El trigo, el maíz me acuerdo que se fue a valores increíbles, 400 y pico dólares. Es una cosa increíble. La carne, decíamos, cae, y ya nos compraban todo. O sea, fue una bonanza increíble la que tuvimos. Nos entraba plata y dinero por todos lados. Fue espectacular. Pero claro, había un problema que yo no lo quiero discutir, este tema, porque es muy áspero y no tengo un estudio hecho como para poder discutirlo. A mí me gusta discutir sobre cosas que realmente las he estudiado. Me refiero al ingreso de funcionarios públicos. Me acuerdo que el doctor Valle había hecho una ley que no la respetaron mucho las intendencias del Frente Amplio, y tampoco lo respetó, por supuesto, el gobierno del Frente Amplista, que es entrar funcionarios al Estado. Nosotros pretendíamos, y la idea nuestra era de que cuanto más chico el Estado, menos era el déficit que teníamos y mayor era la posibilidad de distribuir el dinero a los más necesitados. En sencillas palabras era eso. Cuanto más dinero teníamos para repartir, más chico era el Estado, menos problemas teníamos, y menos problemas tenía la gente más desprotegida, y esa era la idea. Menos impuestos, más barata los servicios como la luz, el agua. Esa era la idea original. Y bueno, por eso había que achicar el Estado. De hecho, yo me acuerdo que en ese momento era jefe de UTE, y me fui de UTE porque entendía que me había puesto en la camiseta ese signo que era achicar el Estado. Y lo hice en carne propia. Mire que lo digo con razón de hecho. Ahora, ese gobierno pasó. Entraron 19.000 funcionarios públicos a la administración, que realmente, ¿por qué no lo discuto? No lo discuto porque, claro, veníamos de una recesión grandísima de Valle, y estaban un poco jodidas las empresas del Estado en materia de recursos humanos. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, no lo discuto, no digo que está mal, tampoco digo que está bien, pero no digo que está mal. O sea que el gobierno de Tabaré Vázquez, puedo decir que si voy a sumar en puntos del 1 al 10, diríamos que hizo un puntaje de 6. Ahora viene el gobierno de Mujica. Esa cantidad se me pasó el tiempo, disculpe. Esa cantidad de dinero, que si nosotros nos comparamos con Chile, vamos a ir más cerca, con Chile. Chile tenía en ese momento un Producto Bruto Interno del 2%, y teníamos también una cantidad acumulada de 5.000 millones de dólares.
en base a la bonanza que se vino. Nosotros teníamos lo mismo. Pero ¿sabe qué? Entró el gobierno de Mujica y ahí la cosa cambió, pero cambió estrepitosamente mal, porque esa cantidad de dinero se perdió. No me pregunte dónde se metió, se perdió, no está. Y lo que producían las empresas del Estado, que era más o menos, estamos hablando de que el Estado generaba a través de las empresas públicas más o menos 1.000 y pico millones de dólares, que es lo que anualmente generaba, se perdió, no aportaban más a rentas generales. Las empresas del Estado no aportaban más a lo que es el Estado en sí. O sea, eran empresas, que era para otra cosa el dinero. Entonces, si uno mira y saca cuentas, se fija que esto lo hablé ayer justamente con un economista de nuestra empresa que trabaja conmigo y él se ríe por el término que yo uso. Le digo, se fumó la plata, voló, sumió, como dijo el brasilero. ¿Qué pasó? Entraron entre 44.000 a 46.000 empleados públicos en el periodo de Mujica. Le voy a repetir la cifra porque es increíble. En el gobierno de Mujica entraron entre 44.000 a 46.000 empleados al Estado. ¿Qué significa eso? Significa 550 a 650 millones de dólares de déficit anual. O sea, generamos un déficit de 600 millones de dólares anuales, una pérdida anual del Estado, por haber ingresado más o menos casi entre 46.000 empleados públicos. Vamos a llevarlo al día de hoy. Si nosotros pensamos que son 5 años, que cada año tiene 365 días y que cada día tiene 24 horas, nosotros metimos 1,2 funcionarios por hora durante los 365 días del año durante los 5 años. O sea que metimos 25 funcionarios por día durante 5 años, sin saltearnos feriado ni sábado ni domingo. O sea que todos los días entraban 25 personas al Estado. Esto es increíble, es increíble. Realmente es algo que a mí... Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no queremos que los echen. No, este grupo no quiere que los echen. Nosotros lo que queremos es que digamos no, que se pongan de acuerdo los 4 partidos políticos, digan no entra más nadie, curemos este problema, no le cobremos más la UTE cara a la gente, la OCE cara a la gente. No puede ser que le sigamos por errores del Estado cobrándole más cara los servicios a la gente que ya está de más deprimida, ya no aguanta más la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una ley de Estado, decir, bueno, por 6 años o por 10 años, vamos a pensar por 6 años, que es la solución matemática que uno tiene que sacar como niveles económicos. Si entraron, sabemos que nosotros ya está estudiado que cada un año se jubilan o se mueren 8.000 funcionarios. Bueno, por 6 años no tomamos más gente, 6 por 8, 48, en 6 años logramos a los niveles normales del país. Y no echamos a nadie, no sacamos a nadie, no embromamos a nadie, siguen todos los que están, pero le damos una solución de futuro. O sea, ¿qué es lo que hace este grupo? Mostrarle que hay posibilidades, que no tenemos que pelearnos, hay posibilidades, pero todavía a eso le agregamos algo que a mí me da un poco de bronca decirlo, porque lamentablemente también existe en nuestro partido este tema, y es que los 4 partidos políticos se pongan de acuerdo y que busquen grupos técnicos, personas idóneas, personas preparadas, personas que sepan administrar las empresas del Estado. Si nosotros logramos hacer una bolsa de técnicos preparados, técnicos idóneos, no políticos, que también sí pueden ser políticos, pero idóneos, preparados, en que el presidente de la República tenga una bolsa de técnicos y diga, bueno, para la UTE va tal persona y ahí se pide lo que corresponde por ley, que son las veñas del Senado. Entonces nosotros lo que logramos tener es unas empresas que sean rentables y vamos a volver a aquello de los 1.000 millones de dólares. ¿Sabe qué? En cuestión de un año estamos sacando otra vez la cabeza de nuevo. Pero tenemos que ponernos en serio, hablar en serio. No tenemos que seguir este tipo de... Tenemos que ayudar a este grupo económico que tenemos hoy. Porque muchos hablan del grupo económico como es de Astori. Pero fíjense en qué ejemplo de gente que tiene. Yo, por ejemplo, miraba al segundo de Astori. Es un tipo egresado
de Estados Unidos, en lo que es la Berkeley, que para mí es lo más grande que hay. Entonces, tenemos gente, pero le nombré uno, pero el equipo de Astori es impresionante. Entonces, yo no puedo quejarme con eso. El problema es que en el gobierno anterior se creó un equipo paralelo y lo mató, lo acabó. Y ese equipo paralelo es el que hizo la destrucción total. Pero no lo quiero criticar, yo quiero buscar soluciones. Entonces, les pido por favor que esto se lo pongan a la cabeza. Busquemos soluciones, no nos peleemos, busquemos soluciones, no entremos en el juego de discutir, busquemos soluciones, busquemos y aportemos ideas. Estos no son tiempos políticos, o sea que no me pueden decir que estoy haciendo política, no me pueden decir, porque yo no estoy aspirando a nada en política, simplemente estoy mostrando que existe la posibilidad de que logremos salir adelante todos juntos, unidos los 4 partidos políticos, o sea, los 3 millones de habitantes que tiene este país. Continúo la semana que viene, muchas gracias.